Hola, muchísimas gracias. Creo que cumpliste a cabalidad el tema del tiempo. Eh, yo personalmente quiero felicitarte porque creo que hiciste un muy buen análisis de los diferentes componentes de las curvas y del monitoreo gráfico que tenemos a disposición para entender la ventilación mecánica invasiva. Y me parece que los diagramas que utilizaste fueron lo suficientemente precisos y claros, lo cual facilita muy seguramente la comprensión de lo que la curva realmente nos puede aportar a los que nos enfrentamos a estos escenarios de la ventilación mecánica invasiva. Además, creo que algo muy bueno y positivo de lo que hiciste es que articulaste o integraste las curvas con las variables o las herramientas que tenemos para el monitoreo de la ventilación con la intención de llegar a la ventilación gentil o la ventilación de protección. Entonces, caminaste a través de la presión meseta, de la presión de conducción y mencionaste este concepto tan importante que ha tomado mucha fuerza en los últimos años como es el poder mecánico o la potencia mecánica. Entendiéndolo como el doctor Luciano Gattinoni lo concibió como esa energía que se queda en el sistema, que no se logra recuperar en el momento expiratorio de la respiración y que se transforma dentro del parénquima pulmonar, ocasionando microlesiones, estrés oxidativo y algunas fuerzas de cizallamiento en las paredes alveolares que terminan por generar un ambiente aún más inflamatorio en un paciente que per se está inflamado por la enfermedad de base. Creo que lo que nos mostraste realmente es como el desafío que tenemos para tratar de integrar todas estas variables con la intención de entender realmente el concepto de lo que es la protección pulmonar, más allá de unos valores numéricos para no superar en algunas presiones como la plató y la presión de conducción, sino entender como tal todos los fenómenos fisiopatológicos que están ahí en la base. Creo que fue muy importante y muy lucrativo para todo lo que acabaste de entregarnos. No sé si los otros profesores que están en el auditorio, el profesor Perdón, el profesor Fernández, el profesor Otto, que sé que les gusta bastante este tipo de temas. Profe Fernández, adelante. Gracias, Marito. Me alegra mucho saludarte. Muy buenas tardes a todos. Eh, yo tengo, digamos, primero felicitar a Paola. Creo que hiciste un buen esfuerzo, hilo conductor adecuado, paleta de colores bien utilizado. Está muy bien, digamos, que te apoyes en la IA en muchos conceptos, pero clave la referencia. Como la idea es formarse y fortalecerse en presentaciones de alto impacto, Paola, resalto muchísimo que te ajustas al tiempo, pero porfa, revisa siempre la bibliografía. Debe ser con Norma Vancouver, no solamente el año del paper. Y si citas un libro como el de Alberto Medina que citabas, debes colocar capítulo y lo demás para que estés ajustado a Norma Vancouver, para que lo tengas presente para la próxima vez y pues sigas creciendo con presentaciones de alto impacto. Yo tengo una pregunta para ti, Paola, y un comentario. Te voy a hacer primero la pregunta. Tú hablaste de Gap Impression y de presión de conducción como, digamos, una variable que puede asociarse pues a mortalidad, y citaste solamente el artículo de Franco Díaz. Me gustaría saber si nosotros, un paciente que tiene un día en ventilación mecánica, 5 días o 7 días, es igualmente válido ese drive impression y cuánto es el punto de corte en pediatría. Buenas tardes, gracias doctor. Sí, muchas gracias por la observación de la bibliografía. Bueno, lo que pasa es que es un tema bastante amplio y pues lograr citar como a todos los autores que leí sobre presión de conducción es un poquito difícil. Pues entonces hay varios artículos que nos hablan de pues cuál es ese punto de corte y pues clásicamente yo lo leí que es 15 centímetros de agua, pues que por encima de 14 ya se va a incrementar, entre 13 y 14 ya pues se va a incrementar más ese punto de corte y pues va aumentando a medida que va pasando los días de ventilación mecánica.
Digamos que el concepto es importantísimo que lo tengan claro, Paola, y creo que te va a fortalecer mucho. Las descripciones originales realmente tienen muchísimos años y fue extrapolado durante mucho tiempo el trabajo de Amato de adultos a nosotros, ¿cierto? Ese trabajo de Amato, que fue una análisis secundario de investigaciones randomizadas múltiples en adultos, y ojo que en el diseño aquí es clave, hablaba de un punto de corte de 15 centímetros de agua y siempre lo hicimos igual y lo extrapolamos, pero no teníamos mucha evidencia en pediatría. Yo quiero invitarte a revisar el paper colombiano que incluyó 12 unidades de cuidado intensivo en Colombia, en donde de hecho creo que hay varios profesores aquí participando que son coautores, publicado en el PCCM, y ya se los voy a compartir en el chat si quiere, que se volvió posiblemente en el año, en septiembre de 2024, el punto de referencia para nosotros poder entender que el punto de corte del drive impression no es igualmente válido en cualquier momento del fenómeno de la mecánica pulmonar y tiene bastante plausibilidad biológica. En otras palabras, el área bajo la curva ROC y la capacidad predictiva del drive impression no es útil en las primeras 24 horas, no es útil en las primeras 48 horas y solamente te va a servir como un predictor de mortalidad a las 72 horas, que fue ese trabajo colombiano que, digamos, generó un comentario editorial del editor en jefe, Robert Tasker, y que va a estar muy seguramente como referente pues para las guías. Entonces, lo que es importante que tengas claro es que no es la presión de conducción no es igualmente extrapolable en cualquier momento de la ventilación mecánica. Y más que un indicador de strain, como tú estabas diciendo, es esa presión que es necesaria para contrarrestar todas las fuerzas elásticas del sistema respiratorio. Entonces tú vas a ver que es la relación entre el volumen corriente y la distensibilidad del sistema respiratorio, por lo tanto refleja más estrés pulmonar. Por eso, la única capacidad predictiva adecuada de la presión de conducción son las 72 horas. Si tú tienes una presión de conducción mayor a 15 como punto de corte, tienes un área bajo la curva cercana a 0,82, 0,83 con una muy buena capacidad predictiva. Entonces, el mensaje primero es claro, hasta ese momento nadie había logrado demostrar que la presión de conducción se asociaba a mortalidad en niños, ¿cierto? Había un trabajo del 2021 de Habline en donde mostraba que se asociaban a más tiempo de duración de la ventilación mecánica, más duración de estancia en UCI, etcétera, etcétera, pero no con mortalidad. Entonces la pregunta que se hacía y que hacíamos era, ¿en qué momento la presión de conducción puede ser un buen predictor de mortalidad? Entonces, en el momento de la ventilación mecánica, a las 72 horas. ¿Y por qué? Si tú analizas un poquito la fórmula del driving pressure, te vas a dar cuenta que al final es el gran determinante o el volumen tidal es el gran determinante de esa presión de conducción, porque la presión de conducción es directamente proporcional al volumen corriente e inversamente proporcional a la distensibilidad de ese aparato respiratorio. Es decir, tú le vas a dar más volumen tidal, pues vas a tener más alta presión de conducción dependiendo de la distensibilidad del aparato respiratorio que va a ser dinámica. Entonces creo que es muy importante el concepto de entender lo que más que strain es estrés pulmonar. Y eso es muy importante porque ahí se están derivando una serie de ensayos clínicos muy interesantes, en donde de hecho estamos participando en uno, en donde al final el gran determinante del volumen tidal protector en ventilación mecánica va a ser la presión de conducción. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional al volumen tidal. Entonces creo que es muy importante que el concepto pues, lo tengas claro, y que en un momento dado va a ser muy útil para guiar la ventilación mecánica en todos los pacientes que tengan un ventilador mecánico puesto. Y segundo, cuando hablabas del concepto de potencia mecánica, fíjate que es derivado de la ecuación de movimiento del aparato respiratorio, pero hay un tema que no es menor, y es que se multiplica por la frecuencia respiratoria y es directamente proporcional dependiente del volumen tidal. Entonces, es uno de los argumentos que se analizaron y se había planteado Herman con la BAFO, en donde posiblemente es de los mecanismos causales de la lesión pulmonar que a veces la BAFO puede inducir de manera inversamente proporcional al tamaño y a la edad. Porque fíjate que la BAFO, lo que hablaba posiblemente en la reunión pasada, es muy útil y no hay ninguna duda en la etapa neonatal, pero en adultos puede asociarse a más mortalidad con estudios con resultados contradictorios que posiblemente lo revisaron la vez pasada, no los pude acompañar, que son los resultados de Oscar y Oxley, ¿cierto? Los dos publicados en New England con una semana de diferencia, uno a favor o uno mostrando mejoría de oxigenación y otro mostrando aumento de la mortalidad. Entonces, el punto acá, Paola, claro,
es que hay otras variables que están en juego en ventilación mecánica y que se asocian pues un poquito más al daño y eso es interesantísimo pues tenerlo en cuenta. Quienes pudieron asistir al congreso que organizamos la semana pasada, el viernes, Analía Fernández, que ustedes saben que es una de las líderes de PALIC 2 y la que es la autora principal de la parte del consenso en ventilación mecánica, mostraba una charla muy interesante de esas variables de la mecánica pulmonar, cómo golpean al final, digamos, el pulmón y cómo potencian el daño que no lo vemos de manera inmediata, sino en 4, 5, 7 días. De ahí surgieron todos los estudios de Pablo Cruces del PSIL y la lesión autoinfligida, y cómo muchas veces eso magnifica el fenómeno de Pendeluf y vas a tener lesiones de zonas dependientes y no dependientes con contracciones inadvertidas del diafragma. Entonces, es muy importante entender que eso lo vas a detectar. Mostraste muy bien el índice de estrés, que al final en ese índice de estrés, que es una forma gráfica muy sencilla de ver la capacidad de reclutamiento residual, vas a poder tú saber si tienes un pulmón que va a responder al PDP o no va a responder. Acuérdate que siempre los molesto, les digo que en Colombia hablamos español, entonces decimos PDP y no PIP. Entonces, con el solamente índice de estrés, tú vas a ver que va a tener más o menos capacidad de reclutamiento. Entonces, creo que son conceptos muy interesantes que vale la pena profundizarlo mucho más. Ya te voy a compartir, les voy a compartir por aquí a todos el paper, que muy seguramente todos ustedes lo tienen, pero que te va a servir para entender un poco mejor el concepto de ese drive impression, cómo es un biomarcador pronóstico y que en un momento dado nos va a servir a nosotros para saber en qué momento tiene esa mayor capacidad pronóstica, que es a las 72 horas. Entonces, nada, Paola, felicitaciones. Una excelente charla, nos has mantenido a todos concentrados y nos enseñaste mucho. Entonces, mil gracias. Gracias, profe. Muchas gracias por la explicación y obviamente por compartirnos su experiencia frente al tema. Profe Perdomo, no sé si nos quiera compartir también su concepto y su opinión. No, yo solamente quiero volver a felicitar a Paola. De verdad que la presentación me pareció muy bonita, muy actualizada, con conceptos claros. Creo que se le notó el esfuerzo que hizo. La revisión bibliográfica me pareció muy bien actualizada. Entonces, felicitarla. Esperemos que en el taller estos conceptos que nos transmitió nos ayuden a interpretar un poquito mejor lo que vamos a hacer con nuestros pacientes hacia adelante. Profe, muchas gracias. Otto, no sé si quieras también. Hola Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. No, yo creo que con la intervención de Jaime quedó como muy claro todo el enriquecimiento académico a lo que llama Paola nos mostró de manera pues excelente. Eh, yo quiero aprovechar para resaltar el concepto de las presentaciones de alto impacto que se está trabajando desde la Sabana, porque sí creo que es importante que lo unifiquemos para todas las presentaciones. Paola había hecho referencias a Vancouver y las cambió por sugerencia pues del grupo docente. Entonces creo que tenemos que irnos todos a Vancouver y hacer todo lo que nos han enseñado desde la Sabana para que las presentaciones sean mejores y que no quede el fellow como que no sabe a qué profe le hace caso a la hora de elaborar la presentación final. Yo creo que la presentación estuvo excelente. Creo que se cumplió con lo que pidió Iván hace unas semanas de centrarnos más en las asincronías, pero como lo dice Jaime, la parte del poder mecánico es muy importante y yo creo que para el próximo año debemos separar esta revisión, el poder mecánico de las asincronías. Pero pues nada, para Paola, felicitaciones. Adelante, profe.
Sí, sí, completamente de acuerdo con Otto. Creo que lo podemos hablar los profesores. Creo que es importante separar los dos temas porque no da mucho el tiempo. Pero sí quería, de pronto, para los fellows y para Paola, que tenga esa tranquilidad en su corazón y en su mente, que detectar asincronías para cualquier intensivista siempre va a ser un reto. Siempre, 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 porque digamos que puede haber asincronías exclusivas, asincronías que están combinando de pronto un autociclado, un disparo por flujo, etcétera, etcétera, y muchas veces se vuelven un reto enorme para el médico de turno identificarlas y saber qué va a hacer, ¿no? Estamos entrando en un tema que es altamente complejo. Por ahí ustedes veían que hacia finales de abril va a existir una revisión del tema de una de las personas que más ha publicado y trabaja con investigaciones originales muy interesantes en Barcelona, que es Luis Blanc. Y su charla va a ser exactamente hacia donde creo que tenemos que avanzar, y es que las asincronías al final la identifique una máquina, la identifique un software, la inteligencia artificial. Esa es una esa es una de las líneas de investigación más fuertes. Es la tesis doctoral de Mitchell, que es un intensista de adultos que Otto conoce, que es intensista de Chayo y que está haciendo el doctorado con otro en la Sabana y que estoy ayudando a cotutoriarlo. Y lo que hemos encontrado es que hay muchos vacíos del conocimiento en ese sentido, pero la idea es que se está desarrollando un software de inteligencia artificial para que leyendo cada uno de los datos de la máquina, el software te analice internamente, y así lo vamos a tener posiblemente en poco tiempo, exactamente qué asincronía puedes tener, cuál es el factor que está alterado y qué conducta el médico debería tomar. Eso no significa que no tengamos que aprender a analizar las gráficas, pero creo que es una de las aplicaciones de la IA muy seguramente en el corto plazo en los pacientes de ventilación mecánica. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Sí, yo creo que... Sobre todo, qué pena Mario, sobre No, tranquilo. todo pues lo que han publicado en adultos ha demostrado ser un factor importante asociado a mortalidad. Entonces, entonces, como dice Jaime, no es un tema menor. Eh, Gracias. Gracias a ti. Mira, el profe Perdomo menciona en el chat que si tenemos ceguera a las asincronías o si definitivamente se trata del temor o el miedo a la interpretación. El profe Jaime mencionó algo muy importante y es que uno debe estar a la cacería pues de identificar las asincronías. Lo que connota la dificultad es que, pues digamos que el intensivista, como tal, el profesional, no está todo el tiempo frente al monitor, a la gráfica que le permita, digamos que, determinarlas tan fácilmente. Y dependemos mucho también de este tema de la efectividad del automatismo respiratorio. Entonces, eventualmente en esa variabilidad que se presenta y no, pues va a ser difícil. Por eso seguramente lo que menciona el profesor Fernández, que la inteligencia artificial o un software va a ser seguramente el aliado perfecto para poderlas, digamos que identificar en todo el evento de la respiración. Siga, profe. Es que era el profesor Perdomo del O.IP.R, no lo había identificado. Entonces, Omar Iván Perdomo R, pero la R sí no sé de qué es. Pero tiene toda la razón. El profesor Perdomo, digamos, somos a veces un poquito ciegos frente a la sincronía, y quiero resaltar mucho lo que Otto acaba de mencionar, y es que claramente es una de las variables asociadas a mortalidad. Cuando uno habla que está asociado a mortalidad, posiblemente lo que está intentando aplicar es un modelo predictivo. Esos modelos predictivos al final, como es una variable dicotómica, mortalidad sin mortalidad, no, uno termina haciendo regresión logística o algunas herramientas que hoy en día tenemos de machine learning. Entonces, al ser asociado a mortalidad, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esas asincronías se asocian a esa mortalidad? Y lo que les quiero decir, eso, perfecto, Ramírez. Lo que sí les quería decir es que hay un ejercicio que estamos haciendo con Mitchell, el estudiante de doctorado que les cuento, que me ha parecido muy interesante, y háganlo. Intente identificar la asincronía que usted observa en el ventilador mecánico. Luego tómele una foto con ChatGPT y pregúntele qué asincronía es y qué debería hacer. Digamos que eso al final puede acercarse un poquito a la realidad, obviamente con todas las limitantes que tiene la IA, pero empieza a hacer el ejercicio siempre identificándolo usted primero y luego intentando apoyarse en la IA.
El gran problema es que todavía no hay un consenso de expertos frente a cómo se identifica una, cómo se clasifican y cómo debemos intervenirlas. Al punto que a Miche le va a tocar hacer con método Delphi una encuesta en los 20 investigadores que más publican de asincronías en el mundo para poder hacer una clasificación un poco más exacta y para poder, digamos, clasificarlas correctamente. Hay un scoping review que yo creo que va a salir en Respiratory Care de pronto en un par de meses, es exactamente donde hablamos de eso y cómo nos va a tocar hacer un método Delphi para poderlas identificar. Pero ese ejercicio de usar la IA para ayudarse a identificarlas, intenten empezar a hacerlos porque al final vamos a tener eso, obviamente con todas las limitantes que tiene la IA generativa, pero les ayuda a ustedes a ubicarse pues un poquito más, compararlo con las curvas y apoyarse en sus libros textos o en donde tengan para ver exactamente, identificar la sincronía. Es un reto interesante, pero creo que el camino está empezando y ahí podemos aprender todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los profesores. Pau, yo creo que sigamos con el taller. No sé si tienes ahí el escenario, el caso clínico y las preguntas para que continuemos con el aprendizaje. Sí, señor, ya pasó la diapositiva que no me deja. Un momento. Listo, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, voy a leer rápidamente con la intención de que podamos resolver las preguntas. Una paciente de 10 años, peso de 45 kilos, talla 140, con historia de obesidad y asma leve intermitente, que consultó por 3 días de evolución, fiebre, dolor abdominal, dificultad respiratoria que fue progresando. En urgencias le hacen diagnóstico de sepsis de origen abdominal por apendicitis perforada y en cirugía, en el postquirúrgico inmediato, hace un deterioro respiratorio progresivo con requerimiento de ingreso a la unidad de cuidado intensivo por insuficiencia respiratoria hipoxémica. Se inició una ventilación mecánica en modo controlado por presión con FiO2 de 100%, una presión expiratoria ajustada para el volumen que diera de 6 mililitros por kilo, un PEP de 12 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria de 26 por minuto con un tiempo inspiratorio calculado a 0,8 segundos. Esto arrojó una presión meseta de 29 centímetros de agua y una presión de conducción estimada en 17 centímetros de agua. Los gases iniciales tienen un pH de 7,31, CO2 de 46 y una PO2 de 58. Posteriormente, se optimizaron algunos de los parámetros ventilatorios con incremento de la PEP hasta 15, se ajustó el tiempo inspiratorio y se mejoró los planos de sedación, de analgesia, incluso se utilizó bloqueo neuromuscular. Se consiguió descender un poco la FiO2, como lo menciona el texto, a 0,9, la PEP se sostuvo sobre 15, la presión meseta arrojó 30 centímetros de agua y la presión de conducción descendió a 15 centímetros de agua. Los gases de control muestran un pH con un discreto aumento a 7,33, una CO2 que se mantiene en 44 milímetros de mercurio, una PO2 que aumenta un poco de 58 a 62, persistiendo con un escenario de hipoxemia que es significativo. A las 48 horas se documenta una mejoría del cuadro séptico. La paciente presenta disminución de los requerimientos de oxígeno hasta una FiO2 de 0,6, una PP de 10 centímetros de mercurio, por lo que se inicia una reducción progresiva de los sedantes. Y en este momento se observa un incremento del esfuerzo respiratorio con la variabilidad de la saturación de oxígeno en la oximetría y signos de desadaptación al ventilador. En las curvas del ventilador se evidencian ciclos dobles, prolongación del esfuerzo inspiratorio más allá del tiempo que había sido programado en el ventilador y un aumento de la presión al final de la inspiración. Sigue, Pau, por favor. Listo. Entonces, la primera pregunta. Con los datos que describe el escenario clínico, ¿cómo podrían estimar el poder mecánico de esta paciente y qué componentes del ventilador están contribuyendo de una forma más relevante a ese valor actual? Eh, Perdón, no alcancé a ver cuál fue el orden, si Marcela, María Camila o Eliana. Entonces, Marcela, dale. Bueno, va primero. Ah, gracias.
Vale, gracias. Voy a empezar yo, pero yo les voy a contar lo que hice, pero sí quisiera que los profes me resolvieran un par de dudas con las que quedé al resolver esto y con base en la charla que vimos el viernes de la doctora Analía. Porque, bueno, entonces teníamos los datos ahí, la paciente estaba ventilada por presión, entonces digamos que yo leí uno de los artículos que nos mostró Pau que me pareció muy chévere, que era de adultos, que se llamaba así literalmente lo que un intensivista debe saber acerca del poder mecánico, y es en el que muestran las ecuaciones gráficas del poder mecánico, y en esas pues finalmente ellos lo que hacen es mostrarnos cómo es la ecuación para cuando el paciente está ventilado por volumen o cuando está ventilado por presión, pues básicamente porque lo que cambia es lo de la presión inspiratoria y proponen hacerlo con la presión, proponen hacer el poder mecánico dinámico para no tener que hacer pausas inspiratorias, sino hacerlo con la PIP, con la PIP. Pero bueno, entonces pues esa era una de las fórmulas con la que lo podíamos hacer, pero la doctora Analí el viernes nos derivó otra fórmula de la ecuación del poder mecánico en la que pues estaba la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Entonces pues yo ahí, y bueno, entonces me fui a buscar más cosas acerca del poder mecánico y encontré un artículo del PCCM de diciembre en el que hablaban justamente como de la aplicación de las fórmulas del poder mecánico en pediatría y también mostraban varias. Finalmente yo la hice con la fórmula como estándar del artículo del PCCM y con la fórmula que nos mostró la doctora Analía. Pero pues sí les quería preguntar a los profes antes que nada, o bueno, si quieren responder lo que yo respondí, pero finalmente, porque pues cuánta variabilidad de las fórmulas finalmente y cómo debemos y pues cuál debería ser como la que más deberíamos aplicar en pediatría, ya que igual, como nos mostró muy bien Pau en su exposición, pues no hay tanto pues indexado a pediatría y pues sí, yo quedé con esa duda cuando estaba haciendo el taller. Y la otra pregunta que tengo justamente acerca de la aplicabilidad de la fórmula del poder mecánico es, bueno, está aplicable para SDRA, pero en, por ejemplo, patrones obstructivos en los que se genera auto-PEP y en los que sabemos que hay atrapamiento pues, unidades alveolares con atrapamiento, podemos aplicar esta fórmula, o sea, sí podemos pensar que esa energía está representada dentro de la fórmula. ¿Respondo mi pregunta o me va a responder alguien? ¿Qué creemos con respecto a qué, profe? Espérame, Omar, no sé, quizás matemáticamente hablando, si uno estima que en el momento expiratorio de la respiración hay algo de la energía que se logra recuperar, es decir, que no se queda ahí en el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, y por ende no va a generar, digamos que un fenómeno inflamatorio o lesivo, eventualmente tener en cuenta ese tiempo inspiratorio, al acortarlo, digamos que uno podría pensar, ¿sí? De la mano con una frecuencia respiratoria baja, que estaríamos transmitiendo una menor cantidad de energía al sistema. Y permitiendo un tiempo expiratorio mayor, quizás le demos, perdón la redundancia, Marce, y es un poco lucubrando, le demos más tiempo al sistema para tratar de recuperar esa energía que el ventilador le dio, de forma tal que disminuyamos un poco o mitiguemos un poco la energía que queda en el sistema y que va a comenzar a disiparse, a transformarse en calor y demás, que va a terminar generando un proceso inflamatorio. No sé si quizás como te digo, entendiendo matemáticamente la ecuación, podría ser una explicación. Bueno, yo, pues sí, no sé. Es que el profe nos pregunta que con respecto a la gráfica, nosotros qué creemos, a la gráfica, me imagino que a la ecuación gráfica del poder mecánico, profe. No, no sé si Paulita pudiera ponernos momentáneamente de nuevo la gráfica donde O si me está. dejan compartir, yo la tengo acá también Ah, en bueno, mi, pero es que no puedo compartir. creo que todos pueden. Esperamos un momento, yo intento. No, Voy, Voy. voy que no me deja mover yo voy. ¿Dejo de compartir entonces? Sí. Creo, Ya.
A ver, dale, pues creo que yo lo... Dice que solo el anfitrión puede compartir. O si puedes mostrar tú la gráfica, Pau. Voy, voy, es que ya no me deja tampoco. Solo estás habilitado tú para compartir, Mario. Voy atropellado por la tecnología, voy un momentito. Creo que hay una opción que dice dejar compartir a todos, una cosa así. Ya, creo que ya está activado. Dame un segundito. No, yo no ¿No? puedo, Pau. Dame un segundito. Pau, si la puedes compartir, porfa, mientras yo intento acá. Que tampoco me deja. Dice que no puedo. A ver, intenta porque yo no he movido nada y en teoría todos deberían poderlo compartir, no sé. No, a mí me sigue saliendo que solo el anfitrión puede compartir. Exacto. Ahí ya te deja permitir, ya te da a permitir. Eh, sí, ¿Sí? sí, ya. Mm, Ya, Pau, gracias, perdón. ya no me deja compartir. A mí sí, pero estoy desde el iPad. Espero que se pueda abrir el artículo, que puedan ver en mi pantalla aquí desde el iPad, porque no sé. Ustedes pueden ver ahí que me cambié de pantalla. Sí. Espérame que ese no es el Estás- artículo, es este. Pueden ver los artículos que yo estoy abriendo, ¿sí? Sí, Sí, pueden ver mis. señora, sí se Sí, ven. Sí, señora. señora, sí se Sí, ven. sí, sí. Entonces, ahí yo abrí esa es la gráfica que su merced dice, sí, profe, que es de la que, o sea, es la gráfica, es la ecuación gráfica de la que derivaron las ecuaciones del poder mecánico. Pues es Sí, lo que yo entendí. sí. Entonces, ¿cuál era la pregunta, profe? No, pues que cuando ustedes analizan las gráficas ven el componente de cada uno, pues la representación de cada uno de los componentes. Entonces, la B, la C, la D. Entonces, ustedes en los diferentes modos de ventilación y en los diferentes escenarios van a ver en en qué porcentaje nos impacta cada componente en la poder mecánico total. Entonces, por eso, si yo pongo una PP exageradamente grande, va a generar cambios. Si uso volúmenes corrientes elevados, lo mismo. Si yo uso un tiempo inspiratorio que me va a condicionar una presión media en la vía aérea mayor, también me va a afectar. Y las veces que yo repite eso por minuto, pues termina también afectándome. Entonces, entender más o menos de dónde sale la formulación, pues los lleva a ustedes a entender un poquito mejor cómo ustedes transmiten esa energía a esos pulmones infantiles. Posiblemente quienes me han oído a mí desde hace tantos años, desde que salió el concepto de poder mecánico, siempre he peleado por el cuento de por qué en pediatría nunca habíamos hecho nuestro cálculo indexado para niños, porque yo sí creo que la frecuencia respiratoria es un determinante que impacta significativamente en la transmisión de energía a los niños. Los niños están protegidos en la fórmula original, pues porque el volumen corriente que se usan son muy bajitos, pero cuando se indexa, pues terminan siendo muy similares. Y para mí ver el artículo que sacó el doctor Franco y Cruces con, con, con los niños anestesiados sanos y los niños enfermos me generó gran satisfacción porque yo creo que he propuesto esa investigación desde hace varios años, yo diría, y ver el resultado y aplicado a la adquisición de conocimiento me llenó de mucha satisfacción.
Bueno, pues, o sea, sí, es que entonces yo lo hice con la fórmula que le muestra a uno el artículo del PCCCM, que es pues como básicamente la que vemos en el lado de la presión, controlado por presión, porque nuestro paciente estaba controlado con presión. Con esa me dio un poder, bueno, y ahí había una consideración, es que yo pues calculé el peso ideal para la paciente con el índice de masa corporal ideal que me daba indexado por las tablas de la OMS. Entonces ella tenía un peso ideal para su talla, según los cálculos que yo hice, de 34 kilos, mientras que el peso reportado en la historia era de 45 kilos. Entonces, pues ahí la primera como consideración que iría en el segundo punto, pero pues que ya ahí es que, pues obviamente el volumen, si lo hacíamos con el peso que nos estaban dando en el taller, pues era le iba a dar, pues obviamente iba a impactar sobre el poder mecánico porque nos iba a dar un volumen más alto, porque lo que nos dijeron, el dato que nos dieron en el taller era que era 6 por kilo. Entonces, con la fórmula inicial, pues, la que más encontré, con esa me da un poder mecánico. Si era con el peso, solamente pues para hacer el ejercicio, si era con el peso reportado, me da un poder mecánico de 19,95 joules por minuto o 0,44 joules por minuto por kilo. Y si era con su peso ideal, pues el poder mecánico era de 15,07 joules por minuto o 0,44 joules por kilo. Y haciéndolo con el derivado de la fórmula que nos mostró la doctora Analía, en el que adicionalmente tenía, o sea, tiene la frecuencia respiratoria, pero también tiene el tiempo inspiratorio. Entonces me daba, era de 12,2 joules por minuto, de 0,36 joules, pues para su peso, joules por kilo, para su peso ideal. Eso en el primer momento, en el momento como de la ventilación. En el escenario 2 en el que ya pues se le ajustó la PEP a la paciente y se le ajustó pues un poquito la FIO2 y el tiempo inspiratorio, y también cambió la presión de la presión meseta y la presión de conducción. Entonces me dio un poder mecánico inicial de esto de 15,59 si lo hacía con la fórmula, pues con la primera fórmula, o de 13,2 si lo hacía con la fórmula que vimos el viernes, que por eso eran mis preguntas acerca y porque encontré muchas fórmulas en el camino. Entonces, pues concluyendo ahí como en esos dos escenarios iniciales en los que se le podía medir el poder mecánico a la paciente, pues podemos ver que aunque se le hizo un ajuste mayor a la PEP a la paciente, buscando reclutar a la paciente, tal vez esta paciente no estaba reclutando tanto, porque podemos ver cómo el poder mecánico en la paciente aumentó sin que mejorara tanto realmente la oxigenación y sin que mejorara y sigue aumentando pues esa energía que se está pues ejerciendo sobre los pulmones. Entonces, pues que realmente en ese caso podemos ver que la paciente no estaba reclutando muy bien con PP, y pues ahí el segundo punto ya de las otras consideraciones de qué haríamos. No sé si mis compañeras quieran completar algo más de eso. Hola, Esperanza, María Camila. Hola, buenas tardes, Esperanza Ok, Matemática. Pero creo que había alguien más antes que yo que no me aparece ahora. sí, Yo esto quisiera como, agregar algo como respecto a, como complementando un poquito lo que dijo Marce, pero no sé qué mano estaba alzada primero, porque yo la había bajado y la volví a Primero, alzar. María Cami. Yo la María dejé Cami, arriba, pero tú si quieres vas primero. habla Cami tranqui y ya yo hablo Dale. lo Gracias, qué pena. María Camila, soy de la Universidad de La Sabana. Bueno, a mí, haciendo también el ejercicio de los cálculos, yo lo hice usando la fórmula que nos dio la doctora Analía, y pues me dio los mismos valores que le dio a Marce, los mismos por peso ideal, pero llamaba la atención que al indexarlo por distensibilidad estática, que pues también está escrito en algunos estudios, claramente no validado, pero descrito, porque pues lo que lo sustenta es que pues si tenemos una mejor distensibilidad, pues la energía que va a ser transferida va a ser menor en un pulmón pues que tiene una mejor compliance.
Entonces, al indexarlo por distensibilidad, ocurría lo contrario, pues a mí me dio diferente, me dio que en el escenario inicial, si bien el poder mecánico era mayor cuando se indexaba, era menor cuando se indexaba, terminaba siendo mayor si se indexaba por distensibilidad, porque como podemos ver en las otras variables, la driving pressure mejoró en el segundo escenario cuando aumentamos el PEP. Entonces, pues esto podría estar relacionado también con lo que explicaba ahorita el profe Fernández, de que pues al aumentar el PEP, al ser inversamente proporcional a la distensibilidad, pues podríamos terminar mejorando un poco la distensibilidad. Entonces ahí sería también como un interrogante de la contribución que podría llegar a tener esa distensibilidad dentro de la fórmula del poder mecánico y pues porque realmente sí se ve pues una diferencia marcada en que en el pulmón que tiene una mejor distensibilidad, a pesar de que el valor absoluto del poder mecánico aumentó, el valor indexado respecto a distensibilidad bajó. Entonces pues ahí podríamos tener eso en cuenta también para eventualmente pues poder titular la PEP teniendo en cuenta ese aspecto. Y para añadir solamente también respecto a la contribución, pues también con lo que mencionaba el profe Perdomo ahorita de la frecuencia respiratoria, ahí también el otro interrogante que me surgía es que pues si bien una frecuencia respiratoria mayor pues nos termina multiplicando el poder tanto por la parte matemática como por el hecho de que pues hay más ciclos en un minuto de estrés que le estamos dando a ese pulmón, pues en el contexto de pacientes pediátricos, como bien él lo dijo, pues la frecuencia pues tiene que ser mayor y también en el contexto de un SDRA, pues por el tema de la constante de tiempo que es más corta, esa frecuencia respiratoria, pues también uno debería tenerla pues un poco más alta. Entonces, pues sería como esas dos, como las dos, como cosas que me parecieron curiosas al desarrollar al taller y pues que me queda como el interrogante de esas dos cosas. Bueno, yo quería mirar uno, pues que yo intenté también con varias de las fórmulas y yo creo que cada vez que le hice medio diferente. Me frustró un poco, incluso hablé con Marce sobre el tema porque era algo confuso, pero lo que pude concluir en una y otro escenario es que en los dos momentos del cálculo del poder mecánico, que es previo al ajuste del PP y posterior al ajuste del PP, en el primer momento siempre me dio más bajito y yo pienso que eso se puede ver reflejado pues por digamos que varios factores. En primera instancia, pues el objetivo de la PP sí nos va a comprometer la driving pressure porque nos refleja una disminución del driving pressure en el segundo momento, pero pienso que ya es un ascenso que al estar en el nominador de la fórmula, o como yo lo interpreté pues, desde el punto de vista numérico, pues también va a generar un Ajo, qué impacto depresión, negativo. qué chévere. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan Sí, bien después te ahí? Sí, escuchamos. sí, te estamos escuchando, se perdió Entonces, tu pues yo micrófono. en un principio lo que había interpretado es que en ese primer momento, pues contribuyendo más a un valor actual, lo que contribuye pues, es el volumen tidal que tenemos, la frecuencia respiratoria y el driving pressure, ya que al estar, pues digamos que en el numerador y al multiplicarse, pues matemáticamente tienen un impacto más alto sobre el valor resultante. Estos tres componentes se descomponen en lo que constituye el poder mecánico y que son pues el strain definido como la deformidad o el volumen que vamos a tener resultante. Importante también tener en cuenta ahí el strain rate del cual habló bastante la doctora Analía durante su charla, que es la velocidad a la cual vamos a generar esa deformación. Y en esto se ve reflejado la frecuencia respiratoria que como vemos en las fórmulas también tiene, digamos que lo vemos en dos momentos de la fórmula, por ende tiene un impacto importante y finalmente, pues el driving pressure, que es el resultante de la correlación con el estrés. El PP, pienso yo que en el segundo momento, o en el momento de haber hecho el aumento a 15 tiene un impacto que también puede ser negativo, probablemente porque ya pasamos del punto de mejor distensibilidad. No sé si eso responda la pregunta o alguna de las dudas de Marce. Creo que Esteban también quería opinar.
Sí, profe. Esteban, Universidad Nacional. Bueno, yo realicé también el ejercicio, como mis compañeros lo han mencionado, pero dentro del análisis conceptual del poder mecánico. Entonces, tenemos los componentes más relevantes y creo que los componentes más relevantes, como lo mencionaba Carolina, entra el grupo de la frecuencia respiratoria elevada y la presión de conducción, que sin duda alguna nos directamente nos da una lesión pulmonar, pues inducida a la ventilación, teniendo en cuenta que a pesar de que tiene un volumen protector, se está elevando esa presión de conducción. Entonces, la interpretación pues sería que indirectamente nos está aumentando ese strain dinámico que es excesivo, a pesar de que significa que el volumen está entre 270, es decir, que estamos entre una medida protectora. Otra de las situaciones, pues a mí me dio un poder mecánico de 0,34 joules por minuto por kilo, teniendo en cuenta que entre los valores normales están entre 0,12 a 0,17. Y otra de las situaciones que creo que también nos aumenta ese strain dinámico excesivo es que no estamos controlando esa presión meseta. Entonces, no sé si la estrategia ventilatoria en ese momento, creería yo que sería no mantener volúmenes tan altos y frecuencias respiratorias tan elevadas. Em, Otra de las situaciones que creo que tendríamos que tener muy en cuenta es eh, la relación del volumen que el ventilador entrega al tamaño real del pulmón, teniendo en cuenta que ya tenemos un pulmón previamente lesionado. Entonces, creería que aquí tenemos que tener en cuenta que la capacidad residual funcional, sin duda alguna, está disminuida debido al colapso alveolar, el edema, lo que nos permite tener sí o sí un strain completamente elevado. Profe, buenas tardes, Lucía de la Universidad de La Sabana. Bueno, con respecto a lo que dijo el compañero Esteban, yo creo que ya también nos estamos como introduciendo a la pregunta número dos y es que pues hemos hablado también de cómo podemos a través de las variables que pudiéramos modificar para bajar ese poder mecánico. Yo también lo analicé y es que se pudiera bajar el volumen corriente, aunque nos saldríamos de los parámetros de ventilación protectora, pero eso nos ayudaría junto a bajar la frecuencia respiratoria, aumentar el PEP, a disminuir el poder mecánico. Pero mi pregunta es de pronto para alguno de ustedes si de pronto lo pensó, que si disminuir el volumen corriente, salirnos de los parámetros de ventilación protectora, pudiéramos hacerlo, o sea, estaría mejor planteado eso, así nos saliéramos de ventilación protectora con tal de bajar el poder mecánico. Pues yo pensaría que bajar un poco los volúmenes en este escenario no sería salirnos de la estrategia de ventilación protectora, sino andar más en la estrategia de hipercapnia permisiva, manteniendo idealmente volúmenes por encima de 4 mililitros por kilo y viendo que esto pues nos impacte benéficamente en las presiones, disminuyendo el poder mecánico, valdría bastante la pena. Mm, Eh, Pues yo de entrada también lo pensé como o sea, pues de entrada, pues si uno lo hacía con el peso anterior, pues peor, pero si lo hacíamos con el peso adecuado, creo que también hubiéramos podido ajustar un poco eso, o sea, ahí sí ya yo respondí ese punto como basándome en cada uno de los puntos de la ecuación, entonces pues el volumen tidal era uno de los puntos, pero también la frecuencia respiratoria que me parece que estaba ahí alta y pues teníamos un pH y un CO2 que todavía nos permitía pues movernos un poquito más, como dice Espe, hacia la hipercapnia permisiva y pues no, pues mejorarle un poquito por ahí el poder mecánico. Pero la otra cosa que a mí me pareció pues que también podía ser una estrategia en esta paciente, haciéndole como
haciéndole como cuña al profe, a lo que nos enseña el profe Perdomo, es pues pronar a la paciente. Creo que era una de las estrategias que yo hubiera tomado. Marce, yo también creo que dentro de la estrategia de la colocación de Prono, optimizar esa PEP, porque sin duda alguna si bajamos ese driving pressure nos va a permitir disminuir el poder mecánico. Entonces, creo que buscar esa PEP óptima, pero sin duda alguna disminuirla, nos permitiría también disminuir esos joules de poder mecánico en ese pulmón. De acuerdo con ustedes, mis compañeritos. Em, pero pienso que ya digamos que en ese segundo momento donde hicimos la elevación de la PP, generamos también un impacto y aumentamos ese valor definitivo de poder mecánico probablemente porque ya nos fuimos al extremo de la curva de histéresis y estamos perdiendo esa propiedad em, de distensibilidad. Yo hubiera optado también por ajustar primero el volumen y la frecuencia respiratoria antes de intentar ajustar por otro lado la PP o incluso la estrategia de prono, como dice Marce, y como lo habíamos visto incluso como una posibilidad de generando ese cambio de posición, un nuevo reajuste de la PP óptima, ya en, digamos que en esas otras condiciones. De acuerdo con ESPE, sin embargo, yo creo que si hubiese como de entrada hecho una maniobra de pivotal para buscar la PEP óptima del paciente y hubiese probado con eso primero, y si hemodinámicamente me lo permite el paciente, pues hubiese preferido modificar eso primero a de pronto a modificar volumen y frecuencia. No sé qué opinan los demás. Qué chévere si tenemos Pivitul, pero el problema es que en la Sería mayoría hermoso de tenerlo veces en no todos lo lados. tenemos. Yo creo que Marica, todos nos cae súper unificamos, bien. disminuir volumen, frecuencia, PP y prono. Y con respecto a lo que dice el profe de la hemodinamia, pues yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no teníamos datos, pero pues estoy de acuerdo en que eso nos hubiera ayudado, de hecho, a responderle la pregunta anterior que había hecho el profe, porque pues llevando la hemodinamia o tal vez mirando la capnografía, mirando cómo estaba el espacio muerto y eso, si hubiéramos tenido todos esos otros, digamos, todas esas otras herramientas, pues hubiéramos podido responderle un poco mejor lo del impacto del PEP al profe, pero basándonos en que lo que teníamos era la ecuación, pues el poder mecánico y los datos que teníamos, pues creo que por eso es que todos vamos encaminados por ese lado, profe, pero creo que a ninguno se le ha olvidado la hemodinamia. Disculpa, y otra cosita que de pronto yo hice el ejercicio que no estaba, Perdón, muchachos, Esteban, qué pena interrumpirte. Creo que ok, Mario no sé si está conectado o no. Porfa, para hablar cada uno levante la mano y nos organizamos porque si no, no nos vamos a organizar. Acuérdense que para hablar y estar organizado, levante la mano cada uno y seguimos ahí con la coordinación de la reunión. ¿Mario está conectado? Sí. Para que asigne la palabra entonces. Entonces, porfa, Esteban, levanta la mano y ahí Mario te la va asignando y vamos siguiendo ese orden. Muchas gracias. Sigue, Esteban. listo, profe. De pronto yo también quise realizar el ejercicio entre la presión media de la vía aérea, que era un dato que no nos lo suministraba el ejercicio, pero pues aplicándolo frente al caso, tenemos que multiplicar la presión plato por el tiempo y después multiplicar la PEP por el tiempo expiratorio y después se sumó todos los resultados y pues ya sabemos que, que, que la valor de entre la presión dividiendo todos estos valores nos da un valor aproximado de la presión media de la vía aérea que nos dio aproximadamente 40,17. Entonces, entre ese valor, después entre las constantes de tiempo, de la relación de constante de tiempo respiratorio, posteriormente nos dio 20,8. Entonces, calculando esta presión media de la vía aérea como índice de oxigenación, 20,8 por 0,9 entre 100 nos dio aproximadamente un índice de oxigenación de 30,2, lo que era bastante significativo para un marcador de gravedad de oxigenación. Entonces,
quise hacer el ejercicio, no era una pregunta como tal, pero sin duda alguna nos está orientando de que el paciente ya está plenamente en un distrés bastante significativo. Sí, el ejercicio pues es complejo porque pues nos está mostrando solamente el componente de la mecánica pulmonar. Pero entonces, frente a esta historia, ¿ustedes consideran que posiblemente todos los cambios que estamos viendo en la mecánica pulmonar corresponden al desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria agudo o podrá tener la posibilidad de tener un componente de edema pulmonar cardiogénico? Pueden levantar la mano. Sigue, Esperanza. Profe, yo lo había interpretado muy similar a mi compañero, em, puntualmente a que, mm, o cómo dirigiríamos ese análisis hacia el componente hemodinámico. Precisamente es que no tenemos muchos datos ni de, pues de cambios eh, que nos refleje el ejercicio, entonces podríamos como ampliar un poco en esos datos para hacer un análisis más dinámico. Pues imagina escenarios. ¿Qué crees que pudiera haber sucedido en esta niña? Si tiene una peritonitis, ¿qué tanta reanimación le habrían realizado? Con la historia de asma, ¿eso estará generando algún componente en este niño? ¿Será factible que curse con algún estado hipocótico que nos esté complicando la situación? Entonces, con base a cada uno de esos posibles escenarios, ¿ustedes qué opciones terapéuticas plantearían? Pues el escenario en el contexto de una SDRA indirecto por asociado a una infección por peritonitis y un choque séptico. Pues en principio tenemos que tener en cuenta las características de base del paciente y adicionalmente lo que ya nos compromete a través de la infección. Es una paciente que es obesa, de base tiene unas características restrictivas, es una paciente que además tiene un antecedente de asma, o sea, tiene un árbol bronquial que es reactivo y nos da características de obstrucción, casi como lo planteamos durante el ejercicio. Nos estamos centrando mucho en un componente restrictivo severo en principio por la patología que se está dando, que es el SDRA indirecto, pero también pues teniendo en cuenta las características de la paciente. Yo inicialmente lo había planteado como lo dijo tal cual mi compañero, pues, estuve de acuerdo en hacer un ajuste en el PP tal y cual como se dio en el ejercicio y posteriormente pensando en un segundo momento y evaluando el compromiso en la extensibilidad, por un lado, mirar la disminución de la frecuencia y la disminución de los volúmenes respiratorios. Sin embargo, pues digamos, el compromiso hemodinámico con una hipovolemia relativa asociado al escenario de choque séptico y una posible fuga y una posible fuga capilar también se asocia a una disminución en la perfusión de las unidades alveolares funcionales con un compromiso que pues también nos va a pues por un compromiso también por shunt y por otros lados por espacio muerto. Mm, Más allá de eso, ya las intervenciones pues pensaría que es pues, generando como un escenario adicional, lo que habíamos comentado probablemente en el chat, profe, hacer un análisis de la hemodinamia, de qué tanto estará impactando, de si se debe generar pues adicionalmente un soporte vasopresor o un soporte optimizando la volemia del paciente, mirando, haciendo cálculo de espacio muerto y haciendo cálculo también del shunt y mirar qué otras estrategias se podrían sumar, ya teniendo un poco más claridad
con unos parámetros establecidos de la hemodinámica. Marce, Eh, Profe, pues para responder su pregunta, pues como también pues es un posoperatorio, como dice usted, o sea, eso es un SDRA que se originó por otra causa y además tenemos el factor de la sobrecarga hídrica y todo eso, pues tiene sepsis la paciente, yo creo que sí también puede tener un compromiso, digamos, de su función cardíaca importante y puede tener también datos de edema cardiogénico. Lo único pues es que sí también tiene datos del pulmón heterogéneo del SDRA y pues la lesión por el SDRA, pero pues puede tener los dos. Creo que ahí podríamos también valernos pues de lo que ya hemos dicho, la capnografía y todo, y también de pues de ecografía para poder ver cómo está ese corazón de la paciente y cómo está de sobrecarga hídrica. la evolución que presentó ese paciente, ¿qué les hace pensar? Hacia el momento en el que ya empieza a hacer las asincronías, que mejora o pues que se despierta Sí, o la en qué mejoría. momento, profe. La Hacia mejoría, la mejoría, pues, profe, justamente que, que tenía el componente de los dos, seguramente, pero es que no sabemos mucho. Ahí tendríamos que inferir también qué se le hizo a la otra parte, si logramos optimizar el volumen, pues el volumen de la paciente y todo eso. Entonces, pues sí que definitivamente tenía las dos cosas, o sea, va mejorando porque van los antibióticos, va todo el manejo, aparte del manejo del ventilador, creo. O sea, un síndrome de dificultad respiratoria agudo mejora a las 48, 72 horas. Pues tanto como para llevarlo ahí a extubarlo, no, pero sí, sí, pues igual es que se estaba trabajando en el paciente y en mejorar esa heterogeneidad de su SDRA. No tenemos placa ni nada, pero pues sí puede mejorar. Lo que pasa es que creo que sí, obviamente también lo otro sí puede mejorar más rápido, pero pues ahí estamos infiriendo todo porque no tenemos como clínica de qué pasó con todo lo demás, profe. Esperanza. De acuerdo con Marce, tenemos, digamos que sí se puede ver una mejoría, dependiendo de si utilizamos las estrategias adecuadas. Claramente tenemos por fuera de lo descrito cómo estaba el estado hemodinámico, cómo estaba el estado de sobrecarga hídrica, cómo estaba precisamente esa radiografía, si habían, digamos que otros factores que probablemente también se intervinieron durante ese periodo de tiempo y no fue solo la estrategia ventilatoria. Bueno, yo quiero que revisemos la fisiopatología de la SRA, porque salvo el Trali, que sí tiene una mejoría espectacular, tanto que para muchos pudiera ser el Trali una forma particular de SRA que incluso debería estar por fuera del talego del SRA. eh, pues la evolución es hasta el empeoramiento los primeros días. Entonces este paciente, por la historia, pareciera que tuvo la noxa de su infección abdominal y rápidamente llegó a falla ventilatoria con unos requerimientos demasiado importantes de soporte ventilatorio inicial que en el transcurso de horas se pudieron disminuir. O sea, es muy poco probable pensar que la ventilación mejore el SDRA. La ventilación mecánica no mejora nada. Empeora muchas cosas, pero no mejora nada. Sostiene la vida de los pacientes. Entonces, posiblemente viendo este cuadro, uno dice, posiblemente había un componente de disfunción cardiopulmonar hemodinámica que se logró controlar y mejorar y optimizar y facilitar la ventilación del paciente para que los parámetros de oxigenación y ventilación se mejorasen. No sé qué piensan al respecto.
Sí, profe, lo que le estaba escribiendo ahí en el chat, pero es que pasaron 48, ay, yo ya no me acuerdo en el caso cuánto tiempo había pasado, pero ya han pasado como 72 horas, ¿no? Desde el comienzo del cuadro clínico. Pues obviamente en la primera fase, pues uno sí espera que lo que haya es que el paciente esté empeorando, pero dice 48 horas después con mejoría parcial del cuadro séptico. Bueno, sí, solo habían pasado 2 días. Desde que empezó el cuadro. Entonces, seguramente sí, también el manejo de todo lo demás hizo que la paciente mejorara, pues hasta el punto de ya poderla estar despertando y que ya entrara en asincronías porque ya la queríamos extubar. ¿Ustedes creen que con los parámetros de las 48 horas es prudente considerar extubación? Yo pensaría que no, profe, todavía en ese punto no. Todavía está bastante elevado el PP, todavía tenemos bastante soporte, sobre todo la FI2 está bastante elevada y pues más allá de los adicionales datos no tenemos mucho en ese punto, pero sí es una PP elevada y una FI2 elevada. O sea, significa que todavía se está necesitando bastante soporte. ¿Todos de acuerdo? Sí, yo creo que ahí teníamos, era más que ajustarle un poco más el ventilador, ¿no? No nos hablan de cambio de la estrategia ventilatoria. Después la paciente ya está es como peleando mucho con el ventilador. Creo que ya ahí tendríamos era que ajustarle el ventilador y ahí sí poder mirar, porque realmente es que no sabemos cómo estaba ventilada en ese momento la paciente. Solo sabemos que le redujeron la sedación, pero no dice si le cambiaron la ventilación o no, profe. Y pues ella estaba ventilada por presión, controlada por presión antes. ¿Qué parámetros de presión plato los dejarían tranquilos? Como para decir, voy a progresar o más bien voy a aumentar la sedación, voy a aumentar el soporte pensando que la sincronía es por insuficiente ventilación o qué otras cosas pensarían. La Esperancita. Profe, no sé si esa pregunta ya va muy de acuerdo con precisamente la respuesta del tercer punto. Si podemos avanzar un poco a Sí, eso, sí, por supuesto. apoyamos sobre esa respuesta. Ya digamos que para la tercera pregunta era precisamente esa. Inicialmente, al iniciar la reducción de la reducción de la sedación, ¿qué tipo de sincronía el paciente ventilador está presentando? ¿Y cuál es su mecanismo fisiopatológico y qué ajustes ventilatorios o clínicos permitirían corregirla? Entonces, pues este tipo de sincronía, según lo que yo interpreto, es una sincronía de doble disparo en el contexto de una paciente con una estrategia de ventilación restrictiva, dado que es una paciente con un compromiso por un SDRA indirecto, además de tener un patrón de base restrictivo por la obesidad con un volumen respiratorio que es bajo, en donde además hablamos de una compliance disminuida y una constante de tiempo en consecuencia que también está disminuida, lo que traduce en unos tiempos inspiratorios cortos y una frecuencia respiratoria más alta. Esa fue nuestra estrategia. Sin embargo, pues es una paciente que también tiene un componente de asma, tiene un antecedente de asma, lo que implica características ventilatorias obstructivas, en donde, pues al mejorar el compromiso restrictivo, según lo que nos muestran a grandes rasgos en cómo se desempeñó el caso, debo también pues tener en cuenta estas características al momento de empezar el descenso de la sedación y el despertar de la paciente. Pues ahí los datos, la estrategia que implementaría en esta paciente en primera medida sería disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen tidal ya viendo una mejoría y pensando que también hay una disminución de la presión plató y las presiones pico. Y luego de este ajuste evaluaría con los parámetros de presión pico precisamente y meseta
así como la driving pressure, para permitirme mantener una estrategia ventilatoria protectora. Si no, pues intentaré hacer un ajuste en la relación de los tiempos. Vemos que ya en el último momento tenemos una relación más bien corta de 1:1:5. No sabemos pues si en este punto ya se hizo ese ajuste, pero también podríamos intentar echar mano de esa estrategia. Y luego realizaría pues un control de gases y de una radiografía de tórax para evaluar si tengo una adecuada respuesta en oxigenación y ventilación y puedo ver la mejoría clínica del esfuerzo respiratorio. En caso de que pues no vea, digamos que mucha mejoría o al revés tenga un deterioro de la oxigenación y la ventilación, consideraría que pues debo más bien es optimizar los parámetros de sedación e intentar ir un poco más lento. Bueno, muy bien, Esperancita. ¿Alguien quiere opinar algo más? Ya estamos a tiempo de terminar por aquello de los tiempos de grabación. No sé, alguna, alguna participación final? Bueno, Profe, qué pena. No, respondiendo un poquito sobre la pregunta que usted realizó sobre la presión meseta, de pronto sí extrapolar los artículos que muy bien están los de adulto en el 2015 de Marcelo Amato y en el 2017 el doctor Jesús Villa, que tomaron, de ahí vienen muchos los estudios de driving pressure, tomaban como punto de corte en las presiones por debajo de 27, Marcelo Amato y Jesús Villa por debajo de 30, teniendo en cuenta que Marcelo Amato sí manejaba en los estudios volúmenes mayores de 7.5 y Jesús Villa sí por debajo de 7.5. Entonces no sé si el punto de corte para manejar presiones mesetas sería por debajo de 27, que nos hablaría de menor lesión pulmonar. sí, eso es una lucha que tenemos que seguir dando. Tratar de meternos en el cerebro de que la presión platón no debe pasar de 28. Hay algunas situaciones particulares que posiblemente vamos a ver más frecuentemente en pediatría, como son los pacientes obesos o con patología abdominal, donde algunos creen que se pudiera permitir presiones plató cercana a 30, 31, pero yo creo que metámonos en la cabeza el 28 como límite máximo. Y a partir de ese valor, tener como herramienta el PP para usarlo un poquito más liberalmente como una de las modalidades de recuperar terreno pulmonar alveolar. Bueno, quiero felicitarlo porque siento que la participación estuvo relativamente buena. Este es un tema que quedó excelentemente revisado por Paulita. La, la búsqueda de asincronías, por favor, que sea una cosa activa. El truco de la inteligencia artificial para buscarla me pareció fabuloso, pero tratar de identificar algunos patrones y ayudar a los pacientes. Yo espero que ninguno de ustedes haya estado intubado y espero que ninguno de ustedes vaya a estar ventilado. Pero el día que por desgracia terminen en esa situación, ojalá tengan a su lado un gran ventilador que les ayude y un gran médico que esté vigilando que los efectos indeseables de la ventilación sean lo menos deleterios para esos pulmoncitos. Un abrazo para todos, nos vemos en 8 días. No tengo claro cuál es el siguiente tema. ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? Creo que es Esteban, ¿cierto? Sí, profe, sigue automatización del soporte ventilatorio, María Camila Sosa. Bueno, profe, muchas gracias y yo ofrezco disculpas a Paola de forma personal que tuve que ausentarme un momentico acá por temas de la unidad, pero si retomo, yo creo que la presentación fue de muy alto valor y más allá de un dato normal numérico como las presiones plató y la driving pressure, es como el entendimiento de cómo se
articulan entre todas para la protección pulmonar. Pero un abrazo, muchas gracias a todos y espero podernos ver dentro de 8 días. Profe, muchas gracias por su colaboración y nuevamente por su apoyo. Bueno, muchas gracias, abrazos para todos, sigan estudiando. Yo no sé quiénes Gracias. vieron mi estado. Proverbios 4:7 o 7:4, ya ni me acuerdo. 4-7. 4-7, sí. Bueno, Chao, abrazos. profe, gracias. Chao, chao, chao. Gracias.